Listos, pues ya estamos aquí de vuelta. Ahora con Hugo Aguilar, que es el coordinador de, ¿cómo Derechos es? indígenas. Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora sí que luego los títulos nobiliarios se nos complican. Hugo, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Esta semana fue, el miércoles fue el Día de los Pueblos Indígenas, el Día Internacional. Entonces nosotros, como siempre, con este intento de cobertura para tratar de romper con lo que yo llamo el racismo estructural de la sociedad, ¿no? De visibilizar los temas. Entonces estamos muy contentos. Ya escuchaste a Armando Bartra que nos dejó de tarea que preguntarte. Entonces bienvenido aquí a las producciones de pie de página. No, gracias Daniela por la invitación y pues éxito en este nuevo espacio. Nosotros te leemos, te escuchamos. Yo creo que es un espacio que, como dices, le da voz a los que normalmente no tenemos acceso a los medios y ahora con este fenómeno de las redes sociales y todos los espacios, pues yo creo que ya también se está diluyendo esto de los grandes espacios de comunicación y este de Rompevientos siempre ha sido un espacio en donde nos sentimos cómodos los pueblos indígenas. Gracias por la invitación y estamos aquí a la orden. Estamos aquí a la orden. Bueno, antes de empezar a platicar con Hugo, les quiero hacer una aclaración y les voy a decir que a diferencia de los otros programas, aprovechando que Arturo no está, nos quedamos con los mismos set que teníamos para que si tienen preguntas nos las hagan llegar, porque en las otras ocasiones apagábamos y nos quedábamos con el invitado, pero aquí voy a dejar abierto el chat por si tienen alguna pregunta específica para Hugo, nos la puedan hacer llegar y también hacer una aclaración antes pertinente, porque antier, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hubo un evento en Los Pinos, Es cierto. y entonces fue CAU a cubrirlo, y se emocionó, yo digo que fue como, le ganó el corazón, le ganó lo que él desearía, y entonces nos mandó la nota que decía, hubo un evento en el que estuvo la representante de Gobernación, ¿no? De la Secretaría de Gobernación, que es el enlace con es La, Josefina Elizabeth Bravo Rangel, que es la comisionada para el diálogo con pueblos indígenas de la exacto, Secretaría de la Gobernación. comisionada, y ella dijo literalmente, esperamos, eso es de lo que vamos a hablar ahorita, Uh -huh. esperamos que en septiembre se envíe, llegue al Congreso ya la Muy cierto. reforma constitucional de los pueblos indígenas. Y Cao, pues es lo que estamos platicando ahorita, bien emocionado, como él oyó, que pues eso ya era, porque pues es una demanda muy, muy sentida y muy importante de los pueblos, dijo pues en septiembre se envía, ¿no? Entonces el matiz es importante y sí queríamos dejarlo aclarado desde ahorita, porque sí fue pues un error de interpretación de lo que se estaba diciendo y es importante porque esa ley, y yo fui testigo, Hugo, del trabajo de estas 50 reuniones y todo lo que se hizo para preparar esa ley que se le entregó al presidente el día que pues cuando estaba lo del plan de justicia del pueblo Justicia. yaqui, Así ¿no? es. Y todavía 2 años después, pues seguimos esperando que se envíe al Congreso y luego seguimos esperando que el Congreso la apruebe. Cuéntanos un poco de qué va, qué es lo más importante de esa ley o de esa Sí, propuesta. efectivamente, Daniela, como comentas, pues al inicio de este gobierno en el INPI, en el diagnóstico que teníamos de la situación de los pueblos, vimos necesario impulsar esta iniciativa de reforma constitucional por muchas razones y vale la pena, yo creo, traerlo a cuento porque nos puede ilustrar la necesidad de adoptar una reforma de esta envergadura. La última reforma en materia indígena, bueno, ha habido dos básicamente en nuestro país, hay que recordar en el 92 una primera reforma constitucional que fue un poco impulsada por el cumplimiento de los 500 años de la conquista de nuestro continente y de la llegada de los españoles a nuestras tierras. En aquella época se reformó el artículo 2 y tuvo un enfoque estrictamente culturalista. Se reconoció la cultura y la identidad de los pueblos, sus lenguas sobre todo, y se ordenaba que una ley secundaria detallara estos derechos. En aquella época, en el 92,
no se reconocieron derechos torales sustantivos de los pueblos, como es el derecho al territorio, la libre determinación, el carácter de sujetos de derecho de los propios pueblos. Nosotros la definimos como una reforma eminentemente culturalista, ¿no? Esta clásica visión de ver al indio bonito, a su traje, sus artesanías, su música, su gastronomía, ¿no? Y ya está ahí, no quedaba más allá, ¿no? Quieres seguir vistiendo como vistes tradicionalmente, adelante, pero quieres espacios de decisión o administración de recursos, no tienes acceso a ellos. Ese era un poco el mensaje en el 92, a raíz del movimiento zapatista y este proceso importante que impulsó el movimiento indígena a nivel nacional, se adoptó la reforma 2001, que ya tiene un avance porque tiene un catálogo de derechos, se reconoce a los pueblos y a las comunidades a nivel constitucional, se define un principio que para mí es toral, el principio de la pluriculturalidad de la nación, y en el apartado A se desarrollan un conjunto de derechos que apuntan hacia los derechos fundamentales, pero si nosotros lo leemos, estos derechos se reconocen y al mismo tiempo se limitan. Varios de estos derechos tienen esta característica. Voy a poner nada más un ejemplo que es expreso. Dice la fracción segunda de este artículo 2 que los pueblos tienen derecho de utilizar sus sistemas normativos para resolver sus conflictos. Ahí da un componente de la autonomía. Tienes facultad de decidir y aplicar tus normas en la solución de tus conflictos, lo que conocemos los abogados como la jurisdicción. Tienes derecho de decir la solución de un conflicto a partir de tus normas. Pero la fracción segunda termina diciendo que una ley secundaria va a decir cuándo es válido eso o cuándo no es válido. Entonces reconoce el derecho y establece una limitación. O el tema del territorio, que establece que los pueblos tienen derecho a acceder a sus espacios territoriales, a usar, disfrutar, incluso introduce dos conceptos, a utilizar y ocupar estos territorios, pero luego dice enseguida que lo hará siempre respetando los derechos ya contraídos. Entonces ni siquiera abre la oportunidad de revisar la legalidad de algunos derechos que se hayan adquirido sobre el territorio. Entonces este es un primer componente que nosotros vemos. Se avanza en el 2001 en el reconocimiento del sujeto de un conjunto de derechos, pero aún mantiene muchas limitaciones. Entonces no permite un desarrollo pleno. Esto ha propiciado que después del 2001, fundamentalmente después del 2011, podemos identificar claramente que entre 2001 y 2011 esta norma constitucional era un llamado a misa. Y ahí quiero hacer como un paréntesis para empatarlo con la parte política, porque en 2001 fue la Marcha del Color de la Tierra, fue cuando llegaron al Congreso, yo ahí me acuerdo que ahí conocí a Delfo Reguino, ¿no? En la participación del Congreso, junto con Marichuy, por ejemplo. Exacto. Vino lo que se conoce esto como la traición esta del PRD a la propuesta que llevaban de los acuerdos San Andrés, y de pronto pues está este lapso, ¿no? De 10 años en los que pues tenemos esta ley que resulta bastante insuficiente. Correcto. Efectivamente, la reforma tiene limitaciones por una parte y por otra no toca algunos artículos que los abogados conocemos de la parte orgánica de la Constitución. Entonces, declara sustantivamente los derechos, pero no toca el modelo de Estado, no toca la estructura del Estado. Entonces, pues no hay forma de aplicar los derechos sustantivos sino acudiendo a la Corte. O sea, muchos pueblos han podido acceder a estos derechos sustantivos mediante una declaratoria de la Corte, mediante una resolución jurisdiccional. Y con eso, pues dejamos a la inmensa mayoría de comunidades sin acceder a estos derechos. Las que tienen buenos abogados, las que están bien organizadas y politizadas, son las que pueden llegar a tener alguna aspiración. Y la mayoría que no tiene acceso a estos mecanismos de defensa, pues no tienen la posibilidad de hacer efectivo los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Entonces este es un paquete. 2011 lo marco como un momento crucial porque en el país tuvo lugar la reforma en materia de derechos humanos, en la cual ya se vuelven obligatorios los instrumentos internacionales y entonces adquiere un poco más de fuerza los instrumentos de materia de derechos indígenas. En este ínter entonces está este acontecimiento, la reforma en derechos humanos, pero también hay dos acontecimientos importantes a nivel internacional en este ínter del 2001 al 2023, que es la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la adopción de la Declaración Americana. Entonces parece ser que en el plano internacional
incluso con el aporte de México, van avanzando, se van consolidando, ampliando, fortaleciendo los derechos indígenas y nosotros nos quedamos anquilosados en el 2001. Entonces, nosotros veíamos, uno, la reforma por sí misma no ha generado un cambio legal, un cambio institucional, no ha generado un cambio en el modelo de Estado y eso limita la implementación de los derechos. Primera. Segunda, en el plano internacional tenemos avances normativos de gran importancia que hacen ver a nuestra Constitución como una Constitución atrasada. Y tercero, nuestra Suprema Corte, después del 2011, hay que reconocer, ha hecho algunos pronunciamientos importantes favorables a los derechos de los pueblos indígenas y en donde más se ha avanzado en materia electoral. Ahí hemos tenido algunas resoluciones realmente trascendentes para la vida de las comunidades. Yo quiero poner una para el público que nos está escuchando, lo tenga presente. El acceso a los recursos. Hubo hace unos años una acción intentada por la comunidad de Pichátaro, hay que reconocer este planteamiento muy sobresaliente, que planteó una acción declarativa a la Sala Superior y la Sala Superior hizo una resolución en la que determina, digamos en términos sencillos, que autonomía sin recursos no es autonomía. Entonces, si está el reconocimiento de la libre determinación y autonomía en la Constitución, pero no encontramos los mecanismos o no lo acuerpamos con las vías institucionales, entre otros, para acceder a los recursos, pues es letra muerta la autonomía. Entonces, a partir de ahí se genera toda una tendencia para que los pueblos puedan acceder de manera directa a los recursos municipales, estatales o incluso federales. Entonces, esto abre toda una tendencia de interpretación y nos muestra, digamos, la reforma otro conjunto de limitaciones o de vacíos. Cuando la comunidad quiere acceder a los recursos, lo primero que se dice es que no tienes personalidad, no tienes el registro federal de contribuyentes, no existe, digamos, la base jurídica para que la comunidad pueda suscribir un convenio, recibir el recurso, ser sujeto de fiscalización en su caso. Y esto es una limitación importante. En algunos foros yo he dicho, por ejemplo, que en este país tiene muchas más posibilidades una asociación civil, o sea, dos personas constituidas conforme al Código Civil, ante un notario público con permiso de las autoridades. Hay que tramitar siempre un permiso antes era de Relaciones Exteriores, ahora es de Economía. Constituye una asociación, tú y yo constituimos una asociación civil y podemos ser objeto de suscribir un convenio con cualquier dependencia y nos pueden transferir los recursos a nosotros. Eso no puede hacer una autoridad tradicional, no puede hacer una comunidad porque en concepto de una interpretación muy formal de la ley, pues la comunidad no tiene personalidad jurídica. Entonces, este es un avance importante y nos muestra también la necesidad de hacer una reforma que toque estos aspectos centrales en donde se ve limitado el ejercicio de los derechos de los pueblos. Déjame hacer ahí un alto también para, digo, como para ponernos en contexto de lo no jurídico, porque en ese tiempo, en ese periodo, pues estuvo a cargo del tema de los pueblos Xóchitl Gálvez, ¿no? Con esta Comisión para el Desarrollo, lo que se inventó Fox, no me acuerdo cómo se llamaba, que ahora ha estado tan en la polémica, y de algún modo o sea, ha habido una cosa que a mí me llama la atención porque el tema de los pueblos ha estado presente en los últimos, digo, desde 94 hasta acá, ha estado presente, ¿no? Pero el tema es cómo lo ha llevado a ser presente, pues, las distintas élites políticas. Algunos, pues sí, como para la Guelaguetza, ¿no? Lo más folclórico, lo más, no sé, lo más cultural. En algunos otros con esta banalidad de Fox, la dupla Fox y Xochitl Gálvez, que sí era una banalidad. En otros con como se usaba con el PRI de tenerlos de escenografía de sus eventos, ¿no? Y en esta administración yo lo que he visto y lo que me parece es que sí ha habido como un esfuerzo muy grande en este periodo de ponerlos de otro modo, que también ha sido muy cuestionado por muchas cosas que ahorita no vamos a hablar porque no nos daría tiempo, pero que ha habido esta otra forma de tratar de ponerlos como sujetos de derecho, que es la parte quizás central de la iniciativa dentro de muchas otras cosas que tiene, ¿no? Explícanos para entendidos, o sea, digo, no para entendidos, no para abogados, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de que sean sujetos de derecho?
Sí, creo que has hecho una buena contextualización. Yo, como lo percibo, es que en sus inicios tenía este enfoque culturalista, porque creo que es lo que nadie puede negar. O sea, llegas a un pueblo, todo el mundo habla otra lengua, pues no puedes decir aquí todos somos iguales, ¿no? O sea, lo cultural es lo que está más a flor de piel. Entonces, el primer enfoque de la norma, de nuestra constitución y del Estado, el tratamiento con los, es culturalista. El segundo enfoque, así lo ubico yo en la época de Fox y de Xochitl, es el enfoque desarrollista. O sea, decir, bueno, los indígenas son pobres y no hay que hacer otra cosa que invertir. Y sí, tiene sentido porque hay pobreza, hay marginación en los pueblos. Y se atendió, hay que recordar ahí el Fondo para Pueblos Indígenas alcanzó niveles grandes de recursos y se concentró la actividad del Estado única y exclusivamente en atender demandas de desarrollo. Y ahora lo que se tiene es este enfoque de derechos que tiene, desde nuestra perspectiva, un enfoque integral. Atiende el tema cultural, es un elemento toral de la reforma, atiende el tema del desarrollo, pero no se queda en esos dos, sino uno de los ejes centrales es lo que has dicho, el reconocimiento del sujeto de derecho y no como un ente, digámoslo así, no como un ente cualquiera, sino como un ente de naturaleza pública, con efectos públicos. Y esto cambia todo el paradigma de la forma de organización del Estado. Cuando uno reconoce a las comunidades y pueblos como sujetos de derecho, estamos hablando de otro espacio de decisión, otro espacio de autoridad incluso. O sea, así como tenemos la federación con soberanía, las soberanías estatales, podemos hablar con todo el sustento en el artículo 2 en que los pueblos y comunidades tienen un ámbito de autonomía. Y entonces ya no podemos nosotros establecer una relación de subordinación, ni siquiera del municipio, de la federación o de los estados, con los pueblos y comunidades. Estamos frente a otro orden de gobierno, a otro orden de autoridad, con atribuciones y con derechos específicos, con el cual tenemos que establecer una relación horizontal. Creo yo que por eso es la piedra angular de toda la reforma, el elevar el estatus jurídico, político de los pueblos indígenas, porque va a generar un cambio trascendente en la relación de esos pueblos con el Estado mexicano y su estructura de gobierno, ¿no? Yo creo que ese es lo toral. Y pegado a esto, nosotros estamos hablando de que esa nueva relación debe tener principios, debe tener bases. Este es el horizonte o el principio básico, el de la horizontalidad y el reconocimiento del sujeto, pero además tiene que tener reglas de coordinación. Un poco ese es el diseño que tenemos y a partir de ahí vamos construyendo todo el entramado jurídico que tiene la reforma, distinguiendo derechos colectivos de gran trascendencia y otros de corte individual, porque la reforma, debo decirte que tiene los dos enfoques. Nosotros hemos trabajado ahí, por ejemplo, los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de la niñez, los derechos de las juventudes, los derechos de los migrantes, los derechos de los residentes, que tiene, de cierta manera, un perfil de orden individual. Pero, por ejemplo, desarrollamos también con mucha consistencia la libre determinación y autonomía, el derecho al territorio, que creo que es de lo que más puede generar escozor en la sociedad, sobre todo en los abogados, porque para bien y para mal somos un sector de la sociedad que de pronto crea muchos fantasmas, crea muchos argumentos al aire. Yo digo que los abogados nos manejamos con muchas ficciones jurídicas y de repente exageramos. Y ahí puede estar uno de los temas, en el tema del territorio. Desarrollamos el tema de jurisdicción indígena, desarrollamos también en la reforma el tema de la representación. Y quiero decir esto, estoy diciendo en primera persona, pero todo el contenido, todo el insumo de la reforma es de los pueblos. Nosotros lo que hicimos fue hacer una traducción a la norma jurídica, digamos que todas las propuestas recopiladas en los foros, 54 foros en la primera etapa, 62 en la segunda etapa cuando devolvimos la propuesta, todo lo recopilado ahí lo recopilamos bajo una premisa, recojamos valores y principios que los pueblos quisieran que estén en la máxima norma. Y luego de ahí, pues hay que trasladarlo a contenido normativo. Y este es un trabajo que se hizo con la coordinación del instituto. Pero sí, yo, como decía don Armando, el documento, yo creo que por eso ahora lo están haciendo suyo muchos sectores
de la sociedad civil. O sea, ya hubo un momento en que veían que nuestra consulta era muy apresurada, era muy limitada, pero yo veo ahora felizmente que cuando lo leen se reconocen y lo han hecho suyo. Yo estoy viendo eso en los últimos días, Daniel. A mí me tocó ver algunos, o sea, estar de colada, como dicen, de polizonte en alguna, o sea, viendo, porque las sesiones eran en línea, ¿no? En las reuniones técnicas ya, que podían estar como las asambleas del CGH 5 o 6 horas para hablar una palabra, ¿qué le quitas, qué le pones para que esto no te lo reboten? Allá decían en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y mira, eso es una cosa que me gustaría como preguntarte, porque luego se nos va a acabar el tiempo, pero porque es- esto el territorio quizá es lo que más le puede preocupar a muchos abogados, pero la concepción misma de tener este nivel como de piso parejo con los pueblos, enfrenta muchas resistencias incluso dentro del propio gobierno, ¿no? O sea, en las propias estructuras del gobierno es una cosa que todavía traemos a razón, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestras expresiones racistas, de nuestra forma de vivir el racismo cotidianamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes no solo la construcción de esta propuesta de ley que como Josefina, esperamos que se mande en septiembre, ¿no? Tanto esperamos que Cau ya la mandó, él ya dijo en septiembre la mandan, este, pero no solo eso, sino que esperamos que pase, pero si no se envía y si se tiene que esperar a que haya mayoría y si algún día hay mayoría en las cámaras para que pase la reforma constitucional, el plan B del gobierno de López Obrador ha sido los planes de justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo han lidiado con esto? ¿Cómo van ahorita con los planes de justicia? Yo me quedé con los yaquis y han seguido, ¿no? ¿Cómo han logrado o no funcionar con las otras áreas del gobierno para que estos planes de justicia puedan operarse? Claro. Pues mira, yo te diría que tenemos, no es gratuito, un conjunto de reacciones de la sociedad y de los abogados sobre todo, porque tenemos más de 200 años de tradición formalista. Entonces, lo formalista implica que tenemos una forma tradicional, por así decirlo, de interpretar la norma. Tenemos ciertos principios que parecen inamovibles. Por poner el caso muy, muy concreto. Cuando se plantea una reforma para pueblos indígenas y se tocan temas torales, se dice, bueno, son privilegios, son concesiones. ¿Cómo voy a hacer o cómo vamos a permitir una ley especial para los indígenas? Estamos rompiendo el principio de igualdad. Ese es un poco el argumento de fondo que está detrás. Y no es así. O sea, al contrario, el conjunto de medidas que se toman es para alcanzar la igualdad. Plantearlo primero es, lo ha dicho la Corte, una posición de igualdad formal. O sea, según la ley todos somos iguales, pero en la realidad no hay tal igualdad. Entonces, esta es una tradición que traemos como mexicanos de una forma de interpretar la norma y nos cuesta cambiar. Entonces, esta es una cosa que tenemos. Y se nota mucho en el actuar cotidiano del Estado. Incluso yo he tenido diálogos con varios funcionarios que me dicen, es que si yo interpreto atendiendo a la Constitución y a los tratados y apartándome de la norma reglamentaria, pues a mí me van a iniciar un expediente, ¿no? Yo voy a tener encima al órgano interno de control o a la función pública, ¿no? Entonces, este es un esquema que está costando superar y por eso yo creo que la reforma viene a ayudar. Y digo esto porque, digamos, esta es la principal resistencia que hemos encontrado con los planes de justicia. Creo yo que los planes están siendo un instrumento muy importante, impulsado directamente por el presidente de la República, para articular, para romper también este esquema de sectores, ¿no? O sea, ¿Cuántos tienen ya? ahorita ¿Cuántos? tenemos 17 planes de justicia y de desarrollo, trabajando en 17 regiones. Obviamente los más emblemáticos son estos de Sonora, Seri, el Guarijío, Mayo y el Yaqui, que es la punta de lanza, que en términos sustantivos, metodológicos, nos está dando bastante enseñanza para los otros planes. Y creo que ha funcionado porque se le ha dado este enfoque de derechos sin desatender cada uno de los componentes que el plan debe tener. Y sí, la resistencia ha sido compleja, son temas difíciles, estamos hablando de derecho al agua, estamos hablando de derecho al territorio, estamos hablando de recursos naturales,
y la legislación no está hecha para un México pluricultural. Entonces hay que estar forzando en el debate para que se cambien reglas de operación, para que se amplíe la política pública, para que se amplíe la visión. Ahora ya hemos logrado que en varias dependencias se ponga a las comunidades y pueblos como sujetos de atención. No estábamos, no solo el INPI lo tenía como sujeto de atención. Ya hemos ido logrando estos elementos y que también nos pueden quitar todas estas nubes o nubarrones que se pueden alegar sobre la reforma. Porque cualquiera diría, ¿cómo le vamos a reconocer personalidad jurídica a la comunidad? ¿Cómo le vamos a dar recursos? No saben manejar los recursos. Vamos a generar ahí un hoyo y por ahí se van a ir los recursos. No, no está ocurriendo. Toda la experiencia de los caminos de concreto, todos los recursos que se están dando ahora se está trasladando este modelo a otros más. O sea, el de los caminos de Oaxaca. Nosotros hicimos, bueno, Reina hizo un reportaje súper lindo, súper lindo con Duilio, ¿no? Unas que se fueron ahí a ver varios caminos. Un proyecto muy interesante, pues. Sí. Y la gente también cambia la actitud, se suma a los trabajos porque se le da la confianza. Y eso es importantísimo en este país. O sea, cuando uno está acostumbrado, y eso ya lo digo ya a nivel personal, cuando uno está acostumbrado a que le digan es que eres un tonto, que eres indio, no sirves, no piensas, pues uno termina creyéndose esa versión del otro. Y cuando alguien nos da la confianza y uno comienza a salir, dice uno, pues tengo lo mismo que cualquier otro, ¿no? La misma capacidad de pensar, de actuar, de decidir, cambia la forma también de mirarse a uno mismo. Yo creo que esta es una transformación importante que está ocurriendo en los pueblos y que está llevando los planes de justicia a varios rincones. Va a estar muy difícil por las alturas ya del sexenio de que podamos hacer 68 planes, pero creo que vamos a dejar las bases importantes para que en el siguiente gobierno pues con independencia de quién sea, se siga estas bases fundamentales que ha asentado el presidente de la República. Hugo, pues muchísimas gracias. Ya llegamos a la hora final porque pues siempre estas cosas nos pueden llevar muchísimo tiempo. No sé si hay algo que tú quieras agregar, que a ti te parezca importante decir, porque tú eres el experto, no yo. No, gracias, Daniela. Pues no, solo pues decir a la sociedad, a los hermanos indígenas, que en los últimos días estamos viendo cómo se está retomando bastante el tema. Yo confío en que si se me envía al Congreso, pueda tener los consensos. Yo sé que nuestro país está ya casi metido en la dinámica política, pero yo he sido testigo en otros momentos, digamos el 2001 fue una legislatura del PAN y adoptó la reforma indígena. En Oaxaca hemos tenido legislatura de mayoría priista y ha adoptado la reforma indígena. Entonces, creo yo que el tema de los pueblos indígenas no tiene partido, no tiene colores. Es una realidad que como mexicanos nos obliga a actuar. Y creo yo que es cosa nada más de que se termine la revisión en la consejería. Si se envía, yo confío en que pueda alcanzar los consensos necesarios para que se adopte la reforma constitucional y decir que no vamos a tener, como se decía antes, una balcanización del país o no vamos a fracturar al Estado mexicano, no, lo vamos a integrar. Yo creo que cobra muchísima relevancia esta expresión zapatista de que nunca más un México sin nosotros. El planteamiento de los pueblos es cómo nos integramos a la nación mexicana. Y bueno, y cosas que cuestan a veces mucho cambiar, ¿no? Las cosas a las que ya decía Juan Gabriel que, ¿no? Que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí. Y cuando uno ya tiene una forma de ver, y Así nos es. pasa con la escuela, la nueva escuela mexicana, o sea, pensar en cambios de paradigma tan fuertes a veces cuesta. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Es Hugo Aguilar, coordinador de los derechos de los pueblos indígenas del INPI. Y uno de los abogados más inteligentes y brillantes que yo conozco, entonces siempre es un placer escucharte, ¿no? Muchas gracias. Y aquí estamos, nos decían aquí, estaba viendo los mensajes, ya tendré oportunidad de contestarles después, que no es Rompeviento, que es Pie Página, es que tenemos una alianza con Rompeviento, es Momentum, el noticiero de la mañana. Rompeviento tiene sus dinámicas y nosotros estamos haciendo nuestros pininos en YouTube porque nosotros no hacíamos cosas de televisión. Pero pues al final
tenemos las mismas inquietudes, tenemos las mismas propuestas, por eso somos aliados y por eso tenemos el noticiero en la mañana. Bueno, una disculpa, Entonces, pero de todas maneras mis deseos de éxito. al final estamos en el mismo camino, finalmente. Sí, nosotras con una visión un poco bastante más feminista, eso sí, Ok, porque acá en este equipo estamos también las necesario. mujeres más fuertes. Pero bueno, Pues gracias, muchísimas amiga. gracias, gracias a Gracias a todos la por audiencia. escucharnos y nos vemos la próxima semana en Los Pasos de la Semana. Aquí van a estar Arturo Contreras y Alejandro Ruiz.